Buenas, mis amados hermanos, qué bendición es estar por este medio, glorificando el nombre de Dios, porque en todo tiempo Él es fiel. Gracias damos al Señor por este tiempo que nos permite ahora de estudiar un poquito la palabra de Dios. En todo tiempo sea el Señor glorificado y a Él sea toda la gloria. Qué bueno que usted puede estar allí al otro lado escuchando esta meditación de la palabra de Dios, que tanto la necesitamos en nuestra vida. Aprendemos a esperar en Dios, aprendemos a reposar en Dios. Estamos y seguimos en el estudio del libro de Nehemías. Estamos en el capítulo 9 de este libro tan hermoso que nos enseña muchas cosas, muchas verdades espirituales, las cuales es necesario que atesoremos, porque Dios se agrada que nosotros tomemos en cuenta su palabra y que la tomemos para nuestra vida. Estábamos hablando y empezamos a hablar desde desde el verso 9, si no estoy mal, desde el verso 7. Los levitas empezaron a hacer un recuento de la obra de Dios en la vida y en el pueblo, en la historia del pueblo de Dios, desde que Él los sacó desde Egipto. Entonces los levitas empiezan a hacer una remembranza de la obra de Dios, de todo lo que Dios ha hecho por ellos, ¿verdad? Para que el pueblo siga glorificando el nombre de Dios. Y empezamos a entender algunas cosas que son sumamente importantes, son verdades que nosotros tenemos que atesorar en nuestra vida. La vez pasada estuvimos hablando de la importancia de la fidelidad, ¿verdad? Cómo es de importante el hecho de que nosotros seamos hallados fieles, así como Abraham fue hallado fiel, y eso dice la palabra de Dios, que el hecho de que él le fue contado por justicia, él fue fiel en toda la casa. Amén. Entonces, qué importante es que aprendamos de la fidelidad de Dios. También otra verdad que estuvimos hablando fue el que Dios escucha la aflicción de su pueblo y le responde. El Señor nos habla en Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y esto es hermoso, saber y comprender de que en medio de la aflicción, que no importa la situación que estemos pasando, el Señor está con nosotros. Y no solo eso, sino que Él toma nuestra angustia y la hace suya. Y que después que la hace suya, también Él responde nuestra oración. Dice la palabra de Dios que Él escuchó la oración del pueblo. Dice Nehemías 9:9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Entonces vamos viendo y vamos comprendiendo la fidelidad de nuestro Dios. Por eso es que nosotros tenemos que anhelar esa fidelidad para con Dios, porque Él es fiel y lo sigue demostrando y lo demuestra una y otra vez en nuestra vida. Otra verdad que estuvimos estudiando la semana pasada fue el entender que la soberbia u orgullo puede traer juicio a nuestra vida. Y eso lo vimos porque la palabra de Dios dice que Faraón se endureció y Faraón tuvo soberbia, y por eso el Señor trajo juicio a sus vidas, ¿verdad? La soberbia y el orgullo es algo tremendo, por lo que puede venir juicio en nuestra vida, y debemos de sacarlo y echarlo fuera de nosotros. La palabra de Dios dice que Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, y da gracia a los humildes. Amén. Es un pecado muy peligroso el orgullo. Otra verdad que enfatizamos fue el poder del bautismo en agua, ¿verdad? El poder del ser sepultados juntamente con Cristo. Es una verdad que tenemos que atesorar, el saber que hemos sido bautizados con Cristo en su muerte, dice el apóstol Pablo, y que ahora el Señor nos ha hecho resucitar
en su gloria, para que andemos en vida nueva, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo creo que es importante que nosotros reconozcamos y atesoremos esta verdad, el saber de que las cosas viejas pasaron, aquí todo está siendo hecho nuevo, y eso nos define y nos da identidad. Lo pasado quedó atrás y entonces todo el Señor lo ha hecho nuevo. Y por eso es que nosotros debemos entender y reconocer que ya no debemos servir más al pecado. Yo sé que esto cuesta bastante, la verdad, porque aún hay esta lucha en nosotros, estas áreas en nuestro corazón que muchas veces nos impiden avanzar, pero el Señor nos hace un llamado a recordar su gloria, a recordar sus proezas, a recordar sus maravillas, que Dios ha sido fiel, que sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel para con nosotros. Y el hecho de que nosotros hayamos muerto con Cristo, eso nos debe de alentar y definir como hijos de Dios para no servir más al pecado, para que podamos decirle a las obras de la carne: no más, hasta aquí llegaste, ¿verdad? Y eso es la intención de Dios. Yo creo que estas verdades son tan necesarias que las atesoremos. Y no solo que las atesoremos, sino que sean un rema en nosotros, una verdad que sea constantemente analizada y vivida en nosotros, ¿verdad? Otro punto que estábamos hablando y que es bastante esencial en nosotros es la guianza del Espíritu Santo. Vimos cómo en el desierto ellos fueron guiados por la nube que los cubría de día del sol, del calor del sol, y por la columna de fuego que de noche los alumbraba. Entonces, en todo momento la guianza del Espíritu Santo, la guianza de Dios estuvo con ellos. De la misma manera, necesitamos nosotros esa guianza. Tenemos que reconocer la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida para que no andemos conforme a la carne. Si nosotros andamos en el Espíritu o le damos el timón de nuestra vida al Señor, no vamos a permitir que las obras de la carne nos guíen y nos dirijan, sino que la palabra de Dios la palabra de Dios nos enseña, mejor dicho, que nosotros nos dejemos guiar por el Señor. ¿Para qué? Para que evitemos la condenación. Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no para todos, sino dice para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recordemos, si andamos conforme a la carne, vamos a tener condenación. Pero si andamos conforme al Espíritu, ya no hay ninguna condenación para nosotros. Entonces, anhelemos, es algo que tenemos que anhelar en nuestra vida, ser guiados por el Espíritu Santo. Lo necesitamos, ¿verdad? Verdaderamente, porque el Señor nos quiere enseñar, el Señor nos insta por muchas partes, en muchos versos bíblicos donde nos dice que no satisfagamos los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, ¿verdad? Y dice que ellos se oponen entre sí. Entonces el Señor anhela que nosotros aprendamos a tener esa guianza del Espíritu Santo. Otra verdad que aprendimos la semana pasada fue la experiencia del monte Sinaí, ¿verdad? Qué importante es el hecho del Pentecostés en nuestra vida, que representa ese glorioso encuentro con nuestro Señor, que nos bautiza con el Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo. Es importante nosotros, obviamente, para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo, es necesario que nosotros tengamos la experiencia del Pentecostés. Y les decía, qué importante, hermanos y hermanas, es que cada uno de nosotros tengamos la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y ya cuando hemos tenido la experiencia del Espíritu Santo, que busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque muchas veces nuestra vasija
no sé, baja el nivel, esa llenura con nuestro diario vivir, como que se gasta, como que se quema la unción y a veces nos estamos vacíos. Entonces es necesario que a diario nos estemos llenando del Espíritu Santo para que nosotros podamos caminar como Dios quiere en nosotros, ¿verdad? Tener ese soplo del Espíritu Santo en nuestra vida, que es un regalo para todos los hijos de Dios, y esa guianza, porque sin el Espíritu Santo, ¿cómo podemos saber? La palabra de Dios dice que Él nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es Dios con nosotros. Entonces, si no tenemos al Espíritu Santo, la verdad que no tenemos a Dios. Y qué importante es eso, porque el Espíritu Santo es el regalo de Dios. Recordemos que Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es así, lo ha hecho, lo ha cumplido en la persona del Espíritu Santo. Él es Jesús, Él es el Espíritu de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, ¿cuánto necesitamos al Espíritu Santo? Lo necesitamos extraordinariamente, porque Él es el que sella la palabra de Dios en nuestra vida. Él es el que nos da esa identidad de hijos de Dios y cómo lo necesitamos en nuestro diario vivir. Ahora, vamos a entrar de lleno a Nehemías capítulo 9, versículo 14. Dice: y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces, la verdad que vamos a aplicar el día de hoy y que vamos a estudiar es el hecho de que debemos entrar y permanecer en el reposo de Dios. El estar en el reposo de Dios no es una sugerencia, ni tan solo es el deseo de Dios para nosotros. Es una ordenanza, puesto que eso demuestra y evidencia nuestra confianza y dependencia de Dios en toda circunstancia. Así que el no reposar en Dios se constituye un acto de desobediencia para nosotros contra el Señor, ¿verdad? Y si podemos leer Hebreos capítulo 4, verso 1, desde el 1 al 11 nos habla sobre el reposo, la necesidad de entrar al reposo de Dios. Hebreos 4.1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Miren qué interesante. Y el 10.11 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y este ejemplo de desobediencia está hablando del pueblo de Israel, que muchos de ellos se quedaron en el desierto por la incredulidad que había en sus corazones, de no creerle a Dios, por la dureza de su corazón, no le creyeron. Entonces el Señor se molestó con ellos y dijo: no entrarán en mi reposo. Y entonces para Dios fue un acto de desobediencia el hecho que ellos no le creyeran a Dios, el hecho de que no entendieran de que Él estaba con ellos, que si Él había prometido que les iba a dar la tierra prometida, Él lo iba a cumplir. Recordemos que solo Josué y Caleb fueron los únicos que se mantuvieron en pie, reconociendo de que Dios había prometido que les iba a dar la tierra y que Él iba a cumplir, que no importaban los gigantes que habían allá, no importaba lo que hubieran, las guerras que tenían que luchar, que pelear, pero que si Dios estaba con ellos, ellos tenían la victoria asegurada. Josué y Caleb lo sabían, pero el resto del pueblo no lo creyó así. Por la dureza de su corazón, el Señor dijo: no entrarán en mi reposo y quedarán en el desierto. Hermanas, hermanos, esto es una enseñanza tremenda para nosotros. No debemos permitir. Por eso el escritor de Hebreos nos habla y nos insta por medio del Espíritu Santo a que nosotros procuremos con todo nuestro corazón tener esa obediencia y no pecar contra Dios en tremendo acto de desobediencia, y que temamos, que haya temor en nuestro corazón de entender que si nosotros no aprendemos a reposar en Dios, a tomar el reposo de Dios para nosotros, vamos a pecar contra Dios. Y ojo,
No vaya a ser que así como el pueblo de Israel no entró al reposo de Dios, Dios vaya a nosotros decirnos de la misma manera. Dios guarde, de verdad que Dios nos guarde de eso. Por eso temamos, por eso dice temamos pues y saquemos toda raíz de amargura, toda incredulidad de nuestro corazón. Dice que aún permanece la promesa de entrar en su reposo. Por favor, dice, que ninguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. De verdad el Señor quiere que vivamos vidas agradables delante de Dios en el reposo de Dios, manteniéndonos en ese reposo, sin salirnos de ese reposo, porque estando en su reposo vamos a tener seguridad. Pero veamos, ¿qué es lo que evita que entremos en ese reposo? Hebreos capítulo 3, versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Aquí el escritor habla de dos cosas que manifestaron el pueblo de Israel y una de ellos dice que ellos siempre andaban vagando en su corazón. Otras versiones de las escrituras lo dicen así, siempre se descarría su corazón. Otra dice, siempre andan extraviados. Otra dice, ustedes no quieren que yo los dirija. Siempre andan errando, dice otra. Entonces, vagar según el diccionario significa errar, descarriarse, apartarse de la verdad. Vagar es andar sin dirección. Un corazón sin dirección es un corazón extraviado. Cuán importante es para los hijos de Dios que seamos guiados. Ya ve, recordemos, en la guianza del Espíritu Santo es importante, esa dirección del Espíritu Santo, porque un corazón que divaga, un corazón que anda extraviado, que anda a la luz de sus propios deseos, jamás va a encontrar la verdad. Por eso es importante la guianza del Espíritu Santo, porque cuando le damos el timón de nuestra vida al corazón, seguramente no se extraviará del camino del Señor. Por eso, hermanos, es importante que nosotros le demos el timón de nuestra vida al Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad. ¿Ha escuchado usted la frase de en el mundo que citan mucho y dice, y eso se ve mucho en las películas, escucha tu corazón? No sé qué hacer, escucha tu corazón. ¿Sabe qué? Eso es un peligroso engaño del enemigo de nuestras almas. Jeremías 17:9 nos dice el Señor que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y sabe qué? Aparte de que es engañoso, es perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Entonces, imagínense, si nosotros le damos la dirección, Él nos va a llevar a extraviarnos. Él nos va a llevar a vivir conforme a nuestros deseos, que es lo mismo que vivir en los deseos o en las obras de la carne, las cuales se hacen ley en nosotros. Una vez que nosotros le damos rienda suelta a nuestro corazón, los deseos de la carne se enseñorean de nosotros de tal manera que se vuelven ley en nuestros miembros. Por eso el Señor quiere que seamos libertados de la ley del pecado y nos metamos a la libertad del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no es un amo que nos gobierne con azote. Él es tierno, su guianza es tierna, su guianza es amorosa, es dulce. Mientras que el corazón y los deseos suyos nos vuelven ley en nuestra vida y se hacen nuestros como que fueran capataces, nos hacen esclavos. Venimos a ser esclavos de nuestros propios deseos y el Señor quiere que seamos librados. Por tal razón el apóstol Pablo nos enseña que, dice Romanos 8, 12 al 13, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
O sea, el Espíritu, si nosotros dejamos que el Espíritu dirija nuestra vida, vamos a hacer morir las obras de la carne. Y si esto pasa en nosotros, gloria a Dios, viviremos, dice la palabra. Gálatas 5, 16, 18 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, esto ya lo habíamos leído, pero qué importante, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, ya no estáis bajo la ley. Ahora, ¿cuál ley? Pues la ley de la carne, porque es lo que venimos hablando, la carne, los deseos de la carne, los deseos del corazón vienen siendo una ley que nos esclaviza y nos lleva en dirección opuesta al Señor. El corazón nos puede llevar al infierno. Por eso es importante, no seamos guiados por nuestro corazón. Seamos guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere, porque si somos guiados por el Espíritu Santo, ya no vamos a estar bajo la ley del pecado, sino vamos a estar en libertad y vida nueva. Entonces, estamos viendo de que un corazón sin dirección es un corazón que nos evita entrar al reposo de Dios. Y otro punto que dice Hebreos ahí, que no conocieron, dice, y no han conocido mis caminos. Otro punto que nos evita que entremos en el reposo de Dios es no conocer sus caminos. Dice otra versión, no quisieron obedecer mis mandamientos. Conocer los caminos del Señor es conocer su voluntad para nuestra vida. Qué hermoso cuando entendemos que Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Si tan solo le damos las riendas de nuestra vida, Él quiere llevarnos por sendas de paz. Recuerda el Salmo 23, 2 y 3 que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero debemos reconocer, hermanos, que los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Dios tiene planes de bien para nosotros, pero muchas veces es necesario que aprendamos a esperar en Él y a reposar en sus promesas. Si dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, vamos a entender lo que Dios está formando en nosotros mientras esperamos. Y entonces reposaremos en Él. Jeremías 29:11 nos recuerda, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, el conocer la voluntad de Dios, el conocer sus caminos, el tener el deseo de obedecer sus mandamientos, hará que nosotros aprendamos a reposar en Dios, ¿verdad? Porque si nosotros no conocemos el camino de Dios, su voluntad para nosotros, fácilmente vamos a desesperarnos, vamos a entrar en angustia y aflicción, que es por lo general que el ser humano, nuestra alma, tiende a entrar cuando no conoce lo que está pasando, por qué está pasando las cosas. Entonces tendemos a desesperarnos, a afligirnos en nuestro interior. Pero si nosotros aprendemos a escuchar la voz del Espíritu, aprendemos a conocer su voluntad, no importa la situación que estemos pasando, pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos muestre y nos enseñe qué está pasando, ¿verdad? Muchas veces vemos las circunstancias y nos ahogamos y decimos, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Estoy llorando, no hay respuesta, pero ¿qué pasa? Hay muchas formas, hay muchos factores en que podemos aprender de esto. Primero, a veces el Señor nos dice, espera. Hay tiempos que tenemos que esperar en el Señor. Y en esos tiempos de espera el Señor nos está enseñando. Nos está enseñando a reposar. Nos está enseñando a confiar en Él. Nos está enseñando a crecer en el conocimiento de Él. Son tiempos donde el Señor dice espera.
Ustedes recuerdan que cuando el viaje de Israel, cuando pasaron por el desierto, habían tiempos donde el Señor decía, ok, es tiempo de acampar. Es tiempo de acampar, la nube se detenía, la columna de fuego se detenía, entonces ellos entendían que era tiempo de acampar. Y hasta que la nube se levantaba, entonces ellos también levantaban sus tiendas porque era tiempo de caminar. En esos tiempos de que el Señor permitió que ellos extendieran sus tiendas y reposaran de caminar, el Señor en esos tiempos trajo mucha enseñanza. No solo trajo enseñanza, también vino prueba, también vino a exhortación de Dios. Entonces, cuando el Señor nos dice espera, muchas veces tenemos que entender estos tiempos, ¿verdad? Recuerda que hablábamos de los tiempos de esterilidad y hablábamos de los tiempos de desierto, que vienen siendo sinónimos de nuestra vida. Son tiempos donde no vemos qué está pasando. Muchas veces el Señor nos está diciendo espera, porque yo te voy a enseñar. Ahorita, tranquila, porque yo te estoy formando algo, ¿verdad? Y los tiempos no lo determina la circunstancia, los tiempos no los determina ni siquiera nosotros muchas veces, sino es Dios el que dice ahora es tiempo. Ahora la nube se levantaba y dice, ok, arriba vamos a caminar. Entonces son tiempos en nuestra vida. El Señor a veces nos manda a esperar, a veces nos manda a reposar en Él, a veces nos dice, ok, es hora de caminar, adelante, sigamos caminando. Y ese es el llamado del Señor. Pero en todo esto, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que estamos viviendo? Solo con la guianza del Espíritu Santo. ¿Ve qué importante es la guianza? Porque, como habíamos dicho, son varios factores. Primero, a veces nos dice el Señor, nos dice espera. A veces el Señor dice, no te voy a dar lo que tú quieres. A veces el Señor dice sí. Inmediatamente vemos el obrar de Dios, qué lindo estamos viendo. Y esos son momentos extraordinarios porque elevan nuestra fe. Y el Señor ama bendecirnos, el Señor ama vernos contentos, el Señor ama eso. Pero como todo Padre amoroso y que nos ama de verdad, no todo el tiempo va a estar diciendo sí a nuestros deseos, ¿verdad? Él también dice no. O también, como experimentábamos con unos hermanos, el hecho de que a veces es el enemigo que detiene la respuesta de Dios. Pero aquí, en todo tiempo, como en el tiempo de saber esperar, también es es importante que le preguntemos al Espíritu, ¿qué es lo que tú quieres? Lo que yo te estoy pidiendo, esto que estoy pasando, es porque tú vas a contestar mi oración, o no es una respuesta tuya, o tú dices que no, o es tiempo de esperar, tiempo de crecer, o qué es tiempo, o es que es el enemigo el que está deteniendo esto, ¿verdad? Entonces, qué lindo cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque el Señor muestra todo, hermano. De verdad, Él no se queda con nada, de verdad, Él no calla siempre. Aún su silencio es respuesta para nosotros. Entonces, qué importante es dejarnos conocer la voluntad de Dios. Dice que el no conocer sus caminos evita que nosotros entremos en su reposo. Entonces, la guianza y la obediencia al Espíritu Santo es imperativa en nuestra vida para saber qué hacer, qué pedir, qué esperar, cómo hacerlo, si es tiempo de pelear, si es tiempo de reposar, si es tiempo de callar. Eclesiastés habla y dice que para todo hay un tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de recoger y tiempo de esparcir. En todo tiempo de dormir y tiempo de despertar. Así es que para todo hay un tiempo, pero quien determina nuestros tiempos es el Señor. Y el hecho de que el Espíritu Santo nos muestre y nos enseñe, qué hermoso, de veras, porque eso trae paz a nosotros. Entonces, eso es el reposo de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene muchas formas de actuar y solo su Espíritu nos dirá y nos enseñará el camino.
Juan 16:13, el Señor dice que el Espíritu nos iba a enseñar y nos iba a llevar a toda verdad. Por eso, hermanas, de verdad, si nosotros no estamos, hermanas, si usted o hermano, si usted no está siendo guiado por el Espíritu de Dios o no está escuchando la voz del Espíritu, por favor haga un alto. Y muchas veces es importante que en medio de la oración hagamos un alto. Cuando estemos en nuestro devocional, hermanos, yo sé que muchas veces tenemos muchas cosas que pedirle al Señor, pero a veces nos enfocamos en pedirle y en hablar tanto nosotros que no dejamos a Dios hablar. Y si no dejamos que Dios nos hable, ¿cómo vamos a entender? Es importante que en medio del silencio, que hagamos silencio para que el Señor nos hable, porque en esos silencios el Señor nos va a hablar. En la quietud de nuestro corazón el Señor habla. Le preste su oído, de verdad. Tome tiempo para adorar a Dios. Tome tiempo para pedir porque el Señor quiere que pidamos. No es que estoy diciendo que no sea correcto, todo lo contrario. Es importante que nuestras peticiones estén delante de Dios, pero es sumamente necesario para nuestra vida. Es que nosotros sepamos qué es lo que Dios tiene que decirnos. Entonces, hagamos un silencio en medio de nuestro devocional, en medio de nuestra oración delante de Dios, ese tiempo de intimidad con el Señor. Es importante callar para que el Señor hable y que nosotros prestemos nuestro oído para oír su voz. Ahí es donde hay dirección, porque el Señor puede hablarnos audiblemente, también nos habla por sueños, nos habla por su palabra, nos habla por alguien más, nos habla por su naturaleza. El Señor sigue hablando en todo tiempo. Lo que pasa es que muchas veces somos nosotros los que no tenemos el discernimiento para entender cuándo Dios habla y lo que nos está enseñando. Porque imagínense ustedes qué lamentable es cuando nosotros mismos muchas veces abortamos los planes de Dios. Nos salimos y extraviamos de su propósito. ¿Por qué? Porque deseamos cumplir rápidamente los deseos de nuestro corazón. Y entonces cuando nosotros le damos rienda suelta, como veníamos hablando, sin entender que estos se harán realidad a medida que nos deleitemos en Dios. De verdad, nuestros deseos, no tenemos que darle rienda suelta a nuestros deseos. Porque cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros deseos, ¿verdad? Podemos abortar el plan de Dios para nosotros. Nos salimos de su voluntad. Pero cuando entendemos que los deseos de nuestro corazón son cumplidos, solo cuando nosotros nos deleitamos en Él. El Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleitarse es interesante porque dice que deleitarse es ser suave y maleable para con Dios. Dese cuenta de eso. El deleitarse en el Señor. El deleitarse del Señor no significa que usted se gozó en el servicio, fue a la iglesia, a la congregación, se juntó con sus hermanos y wow, qué linda estuvo la alabanza, adoré al Señor, me gocé en el Señor, qué rico, qué lindo estuvo. ¿Y usted piensa que eso es deleitarse en el Señor? Según la palabra de Dios, deleitarse dice que es ser suave y maleable para con Dios. Es cuando usted suaviza su corazón y usted ha visto esa plasticina que es tan manejable, ¿verdad? Usted hace un circulito, se queda. Si usted le hace para arriba, se queda. La forma que usted le dé, así se hace. Es tan maleable, eso significa maleable, cuando usted agarra esa plasticina y se agarra la forma que usted quiere. Eso es lo que Dios quiere que nosotros. Eso es deleitarnos en el Señor, el ponernos suave, el ablandar nuestro corazón, el someternos al Señor y dejarnos que el Señor nos haga conforme a su propósito, que seamos maleables en sus manos. Eso es deleitarnos en el Señor. ¿Saben? Esto es tremendo porque
Yo me estoy imaginando el manejar ese tipo de plasticina en las manos. Y a veces es tan agradable y es tan bonito porque se deja moldear. Pero para nuestra alma y nuestro corazón eso no es fácil. El ser suave y dejarnos ser maleables en las manos de Dios. Eso es muy difícil. Pero solo ahí es cuando nosotros vamos a obtener las peticiones de nuestro corazón. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. O poniéndolo en otras palabras, sé suave y sé maleable en las manos de Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Como que cambia, ¿verdad? Que cambia nuestra forma, ya nuestra perspectiva de este verso. Eso es lo que Él quiere. Queremos nuestros deseos hechos realidad, concedidos de parte de Dios. Deleítese. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros nos volvemos suaves y maleables en las manos de Dios, nos sintonizamos con Dios de tal manera que nuestros deseos se convierten en los deseos de Dios. Y cuando nuestros deseos están en sintonía con los deseos de Dios, ahí está la felicidad. ¿Qué podemos desear más? Y ahí es donde dice la palabra del Señor, que pidamos lo que querramos conforme a su voluntad y Él nos lo dará. Cuando estamos en la sintonía correcta con Dios, nuestros deseos se vuelven sus deseos. Y eso es lo que anhelamos, que ya nuestros deseos no sean nuestros, sino los de Dios. Y cuando esto pasa, hermanos, de verdad, yo creo que este verso para mí el Salmo 37:4 cambió toda mi perspectiva. De verdad, yo quiero las peticiones de mi corazón, o mejor dicho, que sean concedidas o que se pongan en sintonía con los deseos, con el corazón de Dios. Es la única forma, es ponerme suave y maleable en las manos de Dios. Para que mi corazón, mi vida, tome la forma que Dios quiere, la forma que Él ya determinó para mí. Qué difícil, hermano. Yo sé que esta palabra es hermosa y nos edifica, nos confronta, pero la verdad es que es bien difícil. Bendito Espíritu Santo de Dios, que Él está disponible, porque esta obra no es nuestra, esta obra es suya. Y dice que Él no se detendrá, dice el apóstol Pablo, convencido estoy que el que comenzó la buena obra en mí no se va a detener hasta terminarla. Entonces, esto nos va a llevar al reposo de Dios. Cuando nosotros estamos en la sintonía, en la misma sintonía de Dios, entonces es cuando entramos en sus campos de reposo. Pero hay una advertencia bien fuerte en Hebreos, donde dice que por tanto juré, dice, en mi ira no entrarán en mi reposo. Antes dice el 13, exhortaos los unos a los otros, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy, todavía, gloria a Dios porque todavía hay un hoy, porque aún tenemos la oportunidad de entrar en su reposo y no dejar que el pecado nos engañe y endurezca nuestro corazón. Hermanos, miren, más adelante vamos a ver que nuestro reposo es Jesús. Pero entonces muchos dirán, pues yo ya estoy en Cristo. ¿Y por qué todavía siento que no estoy en el reposo? ¿Qué pasa? Entonces ya todo está hecho. Ojo, dice que decía anteriormente que no parezca que no hemos todavía encontrado el reposo. Entonces dice allí la palabra de Dios que tengamos cuidado, que pareciera, dice que algunos no hayamos todavía entrado en el reposo. ¿Por qué? Porque supuestamente estamos en Cristo, pero ¿qué pasa? Algo está pasando allí
que no parece que estamos en el reposo de Dios, pero todavía hay un hoy, todavía hay oportunidad que nosotros aprendamos a entrar en su reposo. El corazón se endurece porque no ve sus deseos cumplidos. Esa es la verdad, que cuando nosotros nos endurecemos es porque nos enfocamos en nosotros mismos, y el enfocarnos en nosotros mismos, eso nos lleva a dureza, eso nos lleva a incredulidad, hermanas, qué peligro. Y no saben qué es lo más tremendo, que la dureza de nuestro corazón puede contaminar a muchos. La dureza y la amargura contamina a muchos. Entonces, y nos lleva a extraviarnos de Dios. Empezamos a ponerle despropósito a Dios, que es Dios el culpable, que Dios no me responde, que Dios esto, que Dios lo otro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados en nosotros mismos y el Señor quiere sacarnos de eso. En lugar de poner nuestra mirada en nosotros mismos y en nuestra situación, tenemos que aprender a poner nuestra mirada en Dios. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, ¿verdad? Pero ¿qué significa ahora para el creyente del Nuevo Testamento entrar en su reposo? Es cesar de nuestras obras tal como Dios reposó cuando hizo las suyas, ¿verdad? Recordemos que dice Génesis 2:2 y Hebreos 4:3 y 4 y 4:10 dice que acabó Dios todas sus obras de lo que había hecho. Pero para nosotros, ¿cuáles son esas obras? Yo creo que ya habíamos hablado. Son todas aquellas obras que nos llevan a enfocarnos en nosotros mismos y no en Dios. Aquellas que no nos permiten reposar en Dios, en su amor, en su cuidado, en su fidelidad, sino que lo hacemos por nosotros mismos, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en nosotros y no nos estamos dando cuenta que eso cuenta para nosotros como un acto de desobediencia. Cuidado, porque la desobediencia nos va a hacer perder el reposo de Dios. La Biblia Plenitud tiene un comentario bien interesante que dice que así como Dios descansó de su obra en la creación, quien confía en Cristo descansa en lo que Dios ha hecho por él. Ha cesado en la búsqueda de la salvación por sus propios esfuerzos y ha comenzado a depender de la vida diaria, en su vida diaria, de la ayuda del Espíritu Santo. El escritor entonces de Hebreos nos insta a temer a Dios y a obedecer sus mandamientos, que nos va a llevar a reposar en Dios. Hebreos 4, 8, 9 nos habla de que, porque si Josué, dice, les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. No hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Josué es un tipo de Cristo. Josué no logró su cometido. Josué no logró darles el reposo al pueblo de Dios, porque quedó mucho enemigo aún y mucho pueblo sin conquistar, mucha tierra sin conquistar. Entonces, pero nuestro Jesús sí, Él completó esta tarea. Por eso es que faltaba un día más. Por eso es que ahora nosotros tenemos el reposo completo, porque Jesús sí terminó su tarea. Esa obra solo Jesús, Josué no podía darles el reposo. Ni siquiera David logró darles el reposo completo, porque vemos que aún quedaron muchos enemigos en pie. Pero la simiente de David, él sí, que es nuestro Señor Jesucristo, él sí pudo completar la tarea, porque era una tarea que solo él podía completar. Por eso Jesús se convirtió en nuestro reposo. El hecho de que Jesús sea nuestro reposo describe la actual experiencia del creyente que se ha rendido completamente al señorío de Cristo, haciendo vida su sacrificio en la cruz del Calvario y está totalmente controlado por el Espíritu Santo. Esto es, en síntesis, lo que es entrar en el reposo de Dios. Tener el reposo de Cristo en nuestra vida es esto, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Lo dijo Jesús mismo en Mateo 12:8 y en Marcos 2:28. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros entramos en nuestro reposo, en el reposo de Cristo,
es esa experiencia cuando nos rendimos completamente, lo del Salmo que hablamos, de deleitarnos completamente en Él, el señorío de Cristo sobre nuestra vida, y cuando hacemos vida en nosotros el sacrificio, la redención de Cristo en la cruz del Calvario, y la hacemos nuestra en nosotros, entendiendo, sabiendo lo que Dios hizo, experimentándolo en nosotros, haciéndolo vida en nosotros, y luego peleando la buena batalla de no salirnos de este reposo y no volver a permitir al pecado que se enseñoree de nuestra vida. En el siguiente video vamos a hablar sobre Jesús y el reposo. Vamos a ver algo bien interesante sobre los milagros de Jesús en el día de reposo y la evidencia, lo que representa para nosotros el reposo que es Cristo. Así es que, hermanos, hoy es un día para analizar y para pensar y para decirle al Señor: yo quiero deleitarme en ti, yo quiero entrar en tu reposo, yo quiero tomar ese reposo para mí, entrar en este reposo y dejar que el Espíritu Santo gobierne mi vida y ese señorío de Cristo sea una verdad, una vida, una experiencia real en nuestra vida. Dios les bendiga y les amo en el amor del Señor. Amén.